Hola, ¿cómo estamos hoy? Muy buenos días. Bienvenidos a todos a un nuevo programa de Junta Médica. Leslie, ¿cómo estás hoy? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Paula? Hoy día contento porque hay un tema muy interesante. Vamos a hablar de la donación de órganos. Y es que hoy, 23 de mayo, es el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos. Además, vamos a hablar de un virus que tenemos acá en el país que se llama HTLV1, que la gente no conoce, pero cuando va a donar sangre puede salir positivo. Le explicaremos qué es y cómo se debe de manejar. Claro que sí, en nuestro bloque científico. Empezamos la Junta Médica. Y como hoy es el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, ¿no? Van a ver a todos los que estamos aquí en Junta Médica con este lacito verde, ¿no? Como tiene Leslie en ese momento. Soy donante. Soy donante. Así ¿No? es. Vamos a conocer con todo detalle, ¿no? Cómo podemos convertirnos en donadores, en donantes de órganos y tejidos. El año pasado tocamos este tema en la Junta Médica. La verdad que los números, las cifras eran horribles. Y no han variado mucho. Vamos a ver si eso ha variado algo, si no ha variado nada, ¿no? Y qué podemos hacer para mejorarlo, para convertirnos en un país como España, por ejemplo, ¿no? Que es puntero en esto. Tiene una muy buena capacidad de donación. Así vamos a hablar de HTLV1, un virus que Paola no lo puede pronunciar. Es un virus que... Yo me lo aprendí, HTLV1. Ahí está. Es un virus que vamos a encontrar tanto en la parte de Perú, de la parte de América, como en el Asia. Es un virus que nos puede dar cierta discapacidad para caminar y desafortunadamente también puede dar cierto tipo de cánceres como las leucemias y los linfomas. Un tipo de cáncer extraño además. También. Son cánceres que afortunadamente no hay mucho, esa parte de la enfermedad no es muy frecuente en el Perú. Lo que sí más frecuente es lo que se llama paraparesia espástica tropical, que vamos a hablar ahora con el doctor Gotuso, de una manera en la cual hay pérdida de la fuerza y no se puede caminar adecuadamente. Y vamos a saber cómo se transmite ese virus a través de las relaciones sexuales, por ejemplo. Así es. Porque una persona que piensa que cuando tiene relaciones sexuales básicamente no va a quedar embarazada y se olvida del resto, hay un montón de enfermedades que pueden pasar. VIH, sífilis, hepatitis B, hepatitis C y también el HTLV1. Muy bien, no perdamos más tiempo y de inmediato vamos a conocer a nuestros médicos invitados el día de hoy aquí en la Junta Médica. Por un lado tenemos a Juan Almeida, médico emergenciólogo, director general de la Dirección de Donación y Trasplantes del Ministerio de Salud, y también a Félix Carrasco, cirujano coordinador de trasplantes hepáticos pediátricos del Hospital Edgardo Rebagliati. Muy buenos días, doctores. No, bienvenidos aquí a Junta Médica. Vamos a conversar con ustedes sobre este tema que es tan importante y como decíamos al inicio, ¿no? Al parecer los números no están mejorando mucho en comparación con el año pasado. Enseguida regresamos con los doctores en la Junta Médica. Recuerden que estamos en vivo, pueden empezar a enviarnos todas sus consultas a las redes o si no llamando a la línea médica que va a aparecer en este momento en su pantalla. Pero antes tenemos una nota, ¿no? Que habla justamente de donar órganos, ¿no? En una nueva ruta de la salud de Aura. Esta ruta de la salud nos ha traído el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja para conocer mucho más de cerca el primer trasplante de hígado de un padre hacia su hijo. Estas son las cosas fabulosas que podemos conocer gracias a Junta Médica, así que empecemos. Estamos aquí con el valiente Guillén. ¿Cómo estás, Guillén? Bien. ¿Cómo te sientes en relación a antes y ahora aquí después de la operación? Cuéntanos un poquito. Me siento bien, pero más antes me sentía mal. ¿Qué extrañas de allá de Huánuco? Mi casa, mis juguetes. Ya estamos con la doctora Melba Benavides que nos va a comentar sobre este primer trasplante de hígado aquí en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Doctora, cuéntenos por favor. Es una cirugía de alta complejidad quirúrgica, especialmente si es con donante vivo, ya que el donante es una persona sana de quien tenemos que tener mucho más cuidado aún que un donante cadavérico. Se tuvo que resolver inmediatamente. En 2 días
estudiar previamente y rápidamente tanto al receptor como al donante, que con todo el buen corazón, con toda la disposición, con toda la solidaridad y el cariño de papá, es el donante, para poder brindar un pedacito de su hígado a Guillén. Es el primer trasplante de nuestra institución y a nivel del Ministerio de Salud, y especialmente pediátrico, ¿no? Que es lo más complejo que en adultos. Guillén es un nene de 9 años, de procedencia de Huánuco. Por una infección tuvo un diagnóstico de insuficiencia hepática, por lo cual fue derivado al Hospital del Niño de Breña, y estando ahí unos días, diagnosticado de una falla hepática y derivado inmediatamente a nuestra institución como centro acreditado de trasplante hepático, ¿no? En este caso ha sido un órgano de un adulto traspasado a un niño. ¿Qué observaciones se deben tener en cuenta? No hay ningún problema de que un pedacito del hígado de un adulto pase a un niño, siempre y cuando este sea compatible. Aquí en la institución contamos con el laboratorio de histocompatibilidad, que pertenece a lo que es la parte de patología clínica, también acreditado para trasplantes. Y este hígado, que ya está implantado en el nene, crece con él, se multiplica con él y se va regenerando poco a poco, ¿no? Día tras día, hasta más o menos 9 meses, un año. Y para conocer mejor esta historia y más de cerca, estamos con Jesús, que es el papá donante de Guillén. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quiero agradecer a este instituto del niño nacional de San Borja, ¿no? Agradecer también a la unidad de trasplante, ¿no? De que me han abierto la puerta. Y cuando te dijeron que tú eras el donante idóneo para poder brindarle un pedacito del hígado a tu hijo, ¿cómo te sentiste? Y no hay duda nada, que riesgoso, ya, yo me arriesgo, he dicho. ¿Y cómo ves la recuperación de Guillén? ¿Cómo lo ves ahora? Mi hija está ahora pues recuperada bien, de acá salí flaquita, y ahora está recuperada. ¿Qué preparación tiene que tener el paciente, así como el postoperatorio? No sé qué nos puede decir al respecto. Tenemos que diferenciar dos cosas. Tenemos dos tipos de pacientes con necesidades de trasplante. El primer grupo son niños que ya tienen una enfermedad crónica, a la que nosotros le llamamos cirrosis hepática, que nos da un poquito de tiempo para prepararlos, quizás un mes, donde tenemos que pedir algunos exámenes de laboratorio, estudios de imágenes como rayos X, ecografías, resonancias. Y existe otro grupo de niños que necesitan un trasplante inmediatamente. Este segundo grupo de niños, si no son trasplantados entre las 24 o 36 horas, van a fallecer. Entonces tenemos que correr muchísimo con los análisis. Tenemos análisis de laboratorio que tomarles tanto al paciente como al donante, que son análisis básicamente de cómo está funcionando el hígado en ambos casos. Y también tanto al papá como al paciente hay que tomarle análisis de rayos X, ecografías, tomografías, donde tenemos que analizar si ambos hígados van a ser compatibles, ¿no? ¿Qué quieres ser de grande? Policía, ¿Sí? ¿Por qué quieres ser policía? para atrapar a los ateos. ¿Y el deporte? ¿Te gusta hacer deporte? No mucho. ¿Pero cómo quieres ser policía entonces si no te gusta hacer deporte? Si los policías deben ser atléticos. El primer mes postoperatorio los seguimientos son semanales, porque pudieran darse algunas complicaciones que pudieran requerir alguna intervención quirúrgica. A partir del segundo mes los chequeos son quincenales y a partir del tercer mes son mensuales durante el primer año, y estos se van alargando en los siguientes años. Pero un niño o un paciente post-trasplante va a necesitar un seguimiento de por vida, porque es un paciente que recibe una medicación especial y hay que ir controlándole. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer cuando vienes aquí al instituto, además de todos tus exámenes? Jugar. ¿Aquí? ¿Cuáles son tus juguetes favoritos? Carros. ¿Los carros? Ujú. El Perú es casi el último país en Latinoamérica con una tasa baja de donación. Estamos a 1.8, menos de 2% por millón de habitantes.
que donan. Yo creo que acá lo importante es decir a nuestros familiares que cuando llegue el momento de que nosotros ya no estamos aquí, que queremos ser donantes y que está en mi DNI, sí quiero ser donante, y también que nuestros padres, nuestros esposos, nuestras familias, nuestros hijos sepan que también queremos ser donantes. Entonces, en el momento que algo nos suceda, pues ellos también van a ser concientizados y no poner ninguna negativa a lo que es la donación. ¿Tú vas a ser un buen policía? ¿El mejor policía? ¿Quieres decirle algo a tus papás, quizá? ¿No? ¿No quieres decirle nada a tus papás? Gracias, papá, por donarme. No te preocupes, no te preocupes. Doctora, muchísimas gracias por toda la información que nos ha brindado. Creo que nos quedamos para cerrar esta ruta de la salud con la conciencia y la importancia de poder donar órganos y salvar vidas. Así que cerramos nuestra ruta de la salud. Muchísimas gracias. Bueno, en concreto, no, esta historia tuvo un final feliz, pero lamentablemente hay muchas historias en las que no sucede lo mismo. Algo que hay que recalcar es que el trasplante de hígado es un trasplante que se debe hacer en pacientes como este niño rápidamente, y tenemos la capacidad en los hospitales de acá de hacerlo. Hay enfermedades, por ejemplo, las fallas renales crónicas, que uno puede buscar donadores, esperar que haya compatibilidad, hacer los exámenes con un poco más de tiempo. Cuando una falla hepática aguda, quiere decir que el hígado deja de funcionar, tenemos poquísimo tiempo. Afortunadamente hubo compatibilidad y ese niño está alegre, está gordito, está contentísimo, porque le donaron un órgano. Donar un órgano es importantísimo, es una forma en la cual expresamos amor y que va a persistir por el tiempo. Y algo que hay que recalcar, ¿no?, es que una persona puede donar una partecita del hígado, o sea, del órgano en concreto, ¿no? Porque el hígado se va a regenerar después. Claro, el hígado es un órgano que funciona en el cuerpo, tiene una función fundamental para que todo pueda funcionar, y que un pedazo puede pasar, como en el caso de este niño. Claro, no es que el papá le donó todo el órgano por completo, no, le donó solo un pedazo. Un pedazo nada más, y que afortunadamente, por ser compatible, el niño tiene un hígado nuevo. Por supuesto, pero también pudo haberse dado el caso de que no eran compatibles. Sí, desafortunadamente lo fueron. De no haberlo sido, hubiéramos tenido otro desenlace. Muy bien, hacemos una brevísima pausa en Junta Médica y regresamos con más información aquí en el programa. Estamos de regreso aquí en la Junta Médica. Vamos a presentar nuevamente a nuestros médicos invitados. Por un lado está el doctor Juan Almeida, médico emergenciólogo, director general de la Dirección de Donación y Trasplantes del Ministerio de Salud. Y también el doctor Félix Carrasco, cirujano coordinador de trasplantes hepáticos pediátricos del Hospital Edgardo Rebagliati. A ver, doctores, tenemos esta imagen. Es bonita, no nos vamos a engañar. Como comentábamos antes con Leslie, fue una historia que tuvo un final feliz. Sin embargo, en la realidad, en nuestra realidad, no siempre es así. Efectivamente. La donación a partir de un donante vivo es una alternativa que tenemos, que usamos, a la que apelamos ante la escasez de donantes. La escasez de donantes es tal que tenemos que recurrir a medidas alternativas. Entonces, esta es una opción que no es necesariamente válida para todos los órganos, para todos los pacientes que requieran un trasplante de órganos. Es básicamente para órganos donde uno tenga más de un órgano y pueda donar uno de aquellos. Hoy en día el hígado se considera un órgano par. Al considerarse un órgano par, no puede donar hasta la mitad de su hígado y vivir, hacer una vida normal. Riñones también es un órgano par. Pulmones puede ser una opción también, donar un segmento de pulmón para un nene pequeño, pero esto no es válido para corazón, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Entonces, intestino tampoco. De manera que la donación de órganos con donante vivo es una alternativa para un grupo pequeño de pacientes, ante una realidad que es una escasez, una brecha grande entre gente que espera un donante
y la cantidad de trasplantes que tenemos en el país. Por favor, doctor, dígale a la audiencia cuál es la cifra que encontramos hoy en día de donantes en el Perú. Bueno, en el país el año pasado hemos cerrado con 2 donantes por cada millón de habitantes. Donantes efectivos, es decir, aquellas personas que realmente se les trajo un órgano para colocarlo a una o más personas. El año anterior fue de 1.8, ha habido un ligero incremento, sin embargo todavía estamos muy lejos. Por ejemplo, España está en 48 por millón, en la región Uruguay está en cerca de 20, Brasil 18, Argentina 15, el promedio de la región está en 7, nosotros estamos en 2. Solamente estamos superando actualmente a Paraguay y Bolivia. ¿Por qué hay tan pocos donantes en nuestro país? Bueno, hay muchos mitos sobre todo, ¿no? Mucho miedo a la donación. Aunque ahora vemos que sobre todo en los jóvenes hay un cambio a esa perspectiva. Pero sí, las personas mayores, que finalmente son las que dan la autorización para donar, todavía tienen mucho temor, muchos mitos, como hemos dicho. No, uno de los mitos es, ¿no?, que nos van a quitar los órganos, ¿no?, para venderlos, por ejemplo. Sí, se dice que podrían secuestrarte para quitar los órganos y hacer el trasplante. No hay ni un caso realmente. No hay ningún caso reportado. Ajá. Primero porque es muy complejo. Un trasplante, en algunos estudios dicen que pueden ser hasta 100 personas participan en el proceso, entre cirujanos, anestesiólogos, intensivistas, emergenciólogos, enfermeras, patólogos, es decir, todo un equipo altamente especializado que requería una infraestructura adecuada para poder hacer un trasplante. Un trasplante no se hace en cualquier lugar. Tiene que hacerse en lugares que están acreditados para poder realizarlo y que en el país tenemos, no solo en Lima, sino en algunas regiones del país. Por tanto, eso no es una opción, eso no es posible, eso es una leyenda, eso es un mito. Y los mitos se combaten y se manejan con educación. Así es. El principal problema, uno de los principales problemas de por qué no tenemos donantes, es cierto, están los mitos ahí, pero el problema es educación. No nos educan sobre donación de órganos. Y la poca divulgación. Sí, claro, pero mira, yo he estudiado medicina, el doctor estudió medicina, hemos estudiado medicina, y en la Facultad de Medicina no nos han hablado de donación de órganos, en la Facultad de Medicina, educación superior. En otras facultades de educación superior no médicas tampoco hablan de donación de órganos. En los colegios secundarios no hablan de donación de órganos. En la primaria no nos hablan de donación de órganos. ¿Y quién va a sacar el DNI y poner que sí o no a la donación? El chico de 17 a 18 años que acabó el colegio. Y si nunca escuchó de donación de órganos y le preguntas por un tema que no conoce, lo más probable es que diga que no. Entonces nos falta educar a la población para que conozca y no decida en un momento difícil, cuando se murió mi hijo, cuando se murió mi padre, mi hermano, en ese momento difícil no podemos decidir algo que no conocemos. Pasa por un tema muy importante que es educar, pero educar desde el comienzo, desde pequeños. En otros países hay políticas que uno puede imitar. Desde la primaria o desde antes, cuentos para niños sobre donación de órganos a su nivel. Y los van educando desde siempre. Y creo que así podríamos tener no a corto plazo, pero a mediano y largo plazo, mejorar nuestras tasas de donación. Bueno, tenemos una misión grande el día de hoy aquí en el programa. Sí, justamente estamos viendo datos de los DNI. Miren ahí, el 12.4% de peruanos indica que en su DNI voluntad de donar. Sin embargo, esta decisión no es respetada muchas veces por la familia. Justamente en el hospital a veces cuando tenemos pacientes que fallecen y uno pregunta al familiar, de entrada viene un no rotundo, ¿no? Por las creencias que estamos comentando, mucha gente dice no va a descansar en paz, se va incompleto, cosas que como por falta de educación justamente no nos permiten ayudar a otras personas, ¿no? Porque donar un órgano pues es un acto de amor, como siempre se dice. Altruista, ¿no? Y tenemos más datos ahí. Todavía más datos, ¿no? Ahí está. En lo que va del año 2019 se han realizado 86 trasplantes, 59 de riñón, 19 de hígado, 7 de corazón, 1 de pulmón. ¿De acuerdo con las cifras? Bueno, hay que actualizarla porque esto se va variando, ya estamos en 90. Y estamos en 90. Y hoy día, por ejemplo, estamos en un proceso de un donante en Lambayeque, en Chiclayo, que se está evaluando que probablemente llegue a ser donante de hígado y riñones. O sea, estos vemos que poco a poco se está incrementando, ¿no? Excelente, porque justamente la idea es que podamos mejorando. En los hospitales tenemos demasiados pacientes con falla renal crónica y tenemos muchos pacientes que están esperando riñones. Y la gente piensa pues que son 2 o 3, ¿cuántos son? ¿Cuántos están esperando trasplantes, doctores?
Bueno, tenemos en lista de espera hoy día 7.000 personas que están en espera entre órganos y tejidos. Son aquellos que ya están listos, digamos, que están en condición de ser trasplantados. Pero la cantidad de personas que requieren un trasplante es mayor. Tenemos casi 9.000 que están en diálisis. Sí. Imaginemos que la mayor parte de ellos tienen la posibilidad de hacer un trasplante, pero todavía están en el proceso de poder estar en condiciones de hacerlo. Bastante grande. Doctor Carrasco. De hecho, sí, está aumentando la cantidad de donantes que podamos tener, pero aún resulta insuficiente. O sea, la demanda es muchísimo mayor y la brecha es muy grande. De hecho, como partimos de muy bajo, tenemos opciones de crecer, pero hay que usar estrategias y políticas que nos permitan crecer no en el corto plazo, sino en el mediano y en el largo plazo. Comentaba un tema, la educación. El otro tema también, que no es menos importante, es la comunidad médica, que llega a un potencial donante, un paciente con un trauma encefálico, a una emergencia hoy, y no notifican, y no avisan. Entonces, no hay cómo enterarse de que hay un potencial donante. Y de pronto su pronóstico es muy malo, tiene criterios de muerte encefálica, le suspenden todo el manejo porque ya está con un diagnóstico de muerte encefálica, y no nos enteramos y perdemos esas opciones. Entonces, también hay un tema que trabajar ahí con la notificación de posibles donantes. Y eso es un aspecto no menos importante. Solo por poner un ejemplo, Brasil trabajó el año 2008 con ese tema. Solo con ese tema, comunidad médica y notificación obligatoria e inmediata de un potencial donante, un paciente que llega crítico o neurocrítico a una emergencia, a una unidad de shock trauma. Trabajando solo con ese tema, más allá de la cultura de donación, ellos han podido pasar del 2008, de 8 donantes por millón de habitantes, al 2018, a cerca de 18 donantes por millón de habitantes. No llegaron al 18 por algunos temas coyunturales de la crisis política en los últimos años, pero llegaron a 16, 17. Entonces, es un tema sobre el que también hay que trabajar, seguro. Tenemos una consulta, doctores, que nos ha llegado a través del Facebook. Lali Salazar dice, mi DNI, soy donante de órganos. ¿Hay alguna forma de que se aplique mi voluntad aunque los familiares no estén de acuerdo? Bueno, siempre se pide que a la familia la autorización que autorice la donación, porque es una de las formas de que podamos hacer que la sociedad, no solamente la familia, que la sociedad apoye. Ellos son los que tienen la última palabra. Que se sienta como una decisión familiar. Por eso a todas las personas que son donantes les pedimos que hablen con su familia, que le digan que realmente quieren ser donantes y pidan que se respete esa decisión en el caso que se dé. Hace un poco más de un mes, por ejemplo, hubo el caso, yo recuerdo, de un seminarista que tuvo una herida de bala por una bala perdida y llegó a estar en muerte cerebral. La familia él había hablado con sus familiares para ser donante en caso que le pudiera pasar. Y la familia pidió ser donante, pidió que pueda ser donante ese joven. Y esa persona dio vida a 6 personas. De hecho, hay una frase que es muy importante, que dice que soy donante, decidí ser donar y mi familia lo sabe. Mi familia tiene que estar enterada de que esa es mi decisión, la tengo que conversar en casa, cuando estamos almorzando, cuando estamos cenando, y pedirles que respeten mi decisión. Probablemente ellos no estén de acuerdo y probablemente no sean donantes, pero si es mi decisión, pedir que tras mi muerte la respeten. Entonces, si la familia sabe y conoce esa voluntad de donar, lo más probable es que la pueda respetar. Creo que es la mejor manera. Por ahora se sigue preguntando a la familia, creemos, estamos de acuerdo, doctor Almeida, que es un buen enfoque seguir consultando a la familia, no obligar a donar. Porque si el DNI dice que sí y la familia de este donante dice no y los obligamos, toda esa familia va a quedar descontenta y va a transmitir ese descontento a muchas otras familias y se va a transmitir una opinión en contra de la donación. Muy bien. A ver, tenemos otro dato. Ahí está. A ver, no toda persona que fallece califica como donante de órganos. Es necesaria la confirmación de muerte cerebral, órganos aptos y compatibilidad. Eso es absolutamente cierto, absolutamente cierto. La primera condición es que se hayan hecho todos los esfuerzos médicos por salvar a ese paciente, por solucionar su problema neuroquirúrgico, todos los esfuerzos, y como
Es lógico, como todos sabemos, no siempre el daño es susceptible de un manejo curativo y a veces el daño es tan severo que la muerte se da. Se certifica la muerte encefálica, se confirma y se certifica la muerte encefálica. Solo tras ese proceso, esa persona fallecida califica como donante, como un potencial donante. Luego se evalúan los órganos a ver si alguno de ellos está en condiciones de ser trasplantado. Si un paciente llega en estado muy crítico, muy deteriorado, probablemente ninguno de sus órganos sirva. A pesar de que califica como donante, ninguno de sus órganos podría servir para donar. ¿Un adulto mayor, por ejemplo? La edad hoy no es una limitante. Hace poco acabamos de trasplantar hígado con un donante de 70 años y el órgano está funcionando hoy perfectamente. Y se pueden utilizar estos riñones que por la edad tal vez ya no sean óptimos, utilizarlos en algunos pacientes que se van a beneficiar de todas maneras. Entonces, la edad hoy ya no es una limitante para trasplantar, especialmente para algunos órganos. Para corazón, por cierto, sí sería una limitante, pero para algunos órganos la edad no es limitante. Muy bien. Dice Elisa Inostroza de Facebook nos escribe y dice: mi DNI indica donación de órganos, pero si algún familiar necesitara de mí, ¿a quién les darían mis órganos? ¿A mi familiar o a la persona que espera la donación? Bueno, todo paciente que hay una posibilidad de ser donante pasa por un proceso de evaluación. Aparte de descartar que tuviera un cuadro infeccioso o alguna contraindicación para la donación, pasa a lo que es ver la compatibilidad. Nosotros priorizamos quién es compatible y hay una serie de criterios para asignar los órganos. De un solo paciente pueden ir a diferentes lugares. Bueno, tenemos casos en que un riñón, por ejemplo, ha ido hacia el Instituto Niño San Borja, el otro al Cayetano Heredia, el corazón para INCOR, el hígado para Revalliati. Es decir, van hacia donde se requiere. No hacemos un direccionamiento. Sin caso, la pregunta que se hace dependía, si es familiar, el familiar tendría que ser compatible. Claro. Si no es compatible, eso no. para empezar. Sí, eso para empezar. Siempre entonces, se hace una priorización. Okay. Hay una lista de espera y en la lista de espera hay prioridades. Se trasplanta el paciente que tiene la mayor prioridad en virtud, para el caso de los órganos vitales, en virtud de su gravedad. Doctor, por ahí cuando hablamos de un donante muerto. De un donante fallecido. Un donante vivo, hablando de un donante fallecido. Exacto. Se asigna al paciente que tiene prioridad en la lista de espera, que es el paciente que está más delicado. Si yo tengo un familiar en la lista de espera y por alguna razón yo sufro fallezco y tengo muerte encefálica, mis órganos no necesariamente van a ser asignados a mi familiar, serán asignados al que tiene prioridad en la lista de espera por estar más delicado. En caso de riñón, no se trasplanta al más delicado, se trasplanta según la compatibilidad de tejidos. Y claro, si yo tengo a mi hermano gemelo, probablemente sea muy compatible con mi hermano gemelo y mis órganos sean asignados a mi hermano gemelo. Pero se asigna según una lista de espera. Muy bien. A ver, otra consulta. Nos llamó Francisco Pérez. ¿Una persona que se atiende en Salud puede recibir un órgano de un paciente del MINSA y viceversa? Sí, justamente el trabajo que se está haciendo es un trabajo coordinado entre todas las instituciones. Es decir, un posible donante de una institución puede ir, como hemos dicho hace un momento, los órganos a diferentes instituciones. Incluso a las fuerzas policiales, el Centro Médico Naval también hace trasplantes. Hemos tenido casos donde han ido, digamos, a todas, de un solo paciente a todas. Claro, no hay exclusividad. No hay exclusividad. Doctor, ¿hay alguna lista de pacientes en espera solo de Salud, solo de MINSA o es una lista global? En ese caso lo que tenemos es, diferenciamos un poco, los pacientes que necesitan un trasplante de un órgano vital están en una lista única, corazón, hígado, pulmón, pero en aquellos casos que hay, por ejemplo, no vitales, se puede decir, como riñones, hay listas institucionales en las que se hace la priorización. Perfecto. A ver, un solo donante, atención, puede brindar el corazón, hígado, 2 pulmones, 2 riñones, páncreas, 2 córneas, piel y otros tejidos también. Huesos, válvulas cardíacas, es decir, la posibilidad de donación es inmensa. Okay, en tejidos hay muchas opciones, inclusive parte de tejidos de aponeurosis de la pared abdominal que sirven para pacientes complejos, hay muchas opciones, y en órganos también, intestino. También se puede. Intestino, también. Hay muchos órganos que pueden ser trasplantados y poco a poco van aumentando. Hoy en día se trasplanta útero, ¿sí? Para personas jóvenes, mujeres jóvenes,
que no han tenido nenes y por alguna razón han tenido una histerectomía, se trasplanta el útero, se puede tener una gestación a término tras el trasplante de útero y luego, si no desean tener más nenes, ese útero inclusive puede retirarse y el paciente deja de tomar inmunosupresión. De manera que hay muchas opciones de trasplante. Muy bien. A ver, Les, otra pregunta. Consuelo nos llamó por teléfono de Chorrillos. Dice, ¿existe edad límite para donar órganos? ¿Una persona no asegurada puede ingresar a la lista de espera de donación para un trasplante? Bueno, la primera parte ya está contestada, ¿no? Sí, no y la hay segunda edad también. límite. No, Y porque- la segunda, Una persona no asegurada, sí, de hecho, para donar órganos no se requiere ser asegurado o no asegurado, no se requiere. Ahora, para recibir órganos, el Ministerio de Salud ya tiene opciones para trasplantar. El Ministerio de Salud hasta hace poco tenía solamente el programa de trasplante renal y ahora ya tiene además, como se ha visto en el video, un programa de trasplante hepático. Un programa de trasplante hepático que está funcionando gracias a la colaboración de muchos especialistas de diversas instituciones, que de eso se trata, de hacer un trabajo coordinado, de apoyarnos entre todos, y hoy hay opción de trasplante hepático. De manera que un paciente asegurado se puede trasplantar en E-Salud y un paciente no asegurado se puede trasplantar en el Ministerio de Salud. doctor Almeida. Sí, una cosa importante es que los seguros financian el trasplante. El CIS está financiando los trasplantes hepático, renal y de médula ósea. E-Salud financia todo tipo de trasplantes. Los seguros de las Fuerzas Armadas y Policiales también financian el trasplante. Entonces, hay esa posibilidad, no hay una limitante en ese aspecto. Tampoco hay una limitante técnica, como bien ha dicho el doctor Carrasco, en el país se hacen los trasplantes, tenemos la infraestructura, tenemos los médicos capacitados, el financiamiento, lo que nos falta son los donantes. Muy bien, ahora vamos con la última consulta. María llamó desde Surco. A los 15 años tuve hepatitis. ¿Puedo ser donante a pesar de tener este antecedente? Actualmente tengo 60 años. Hacemos una breve pausa, doctores. Al volver le respondemos a María que nos ha llamado. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están mandando sus mensajes, ¿no?, con sus consultas para los doctores, ¿no?, sobre este tema tan importante. Ya regresamos aquí con más en Junta Médica. Iniciamos nuestro bloque científico aquí en la Junta Médica. No se preocupen, enseguida regresamos con nuestros doctores para seguir conversando sobre la donación de órganos y tejidos. Pero ahora le vamos a dar la bienvenida al doctor Eduardo Gotuso, infectólogo del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt y la Universidad Peruana Cayetano Heredia, porque vamos a hablar de un virus que muchas personas no conocen, el HTLV1. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Muy bien, muchas gracias y es muy grato estar con ustedes en un programa tan interesante como el que hemos escuchado, que comparto absolutamente 100% las declaraciones tanto del doctor Carrasco como el doctor Almeida, porque me parecen muy valiosos. Muchas gracias por invitarme. Muy bien. Doctor Gotuso, un honor tenerlo acá. Cuéntenos, ¿qué es el HTLV1? Últimamente tengo muchos pacientes que están llegando a la consulta y nos dicen, me sacaron sangre y salió HTLV1. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué me va a pasar? Pero en realidad son las iniciales de un virus. Lo que pasa en inglés se decía pues que era el virus humano de la leucemia humana. Y entonces de ahí vienen las iniciales de lo que se llama células T, que es una parte de nuestra sangre. Y entonces yo creo que eso ha hecho de que la población no entienda bien. Solamente cuando uno dice hay HIV sí entiende que es SIDA, pero en otras iniciales no. Y por eso es que nosotros hemos tenido una discusión reciente de decir, una de las cosas que debemos conocer es que este es un virus que produce una leucemia de células T, o es un virus asociado a una de las tantas variedades de leucemia, ¿no? Entonces, este es un poco las iniciales de este virus, que es Human T-cell Leukemia, Human Leukemia. Actualmente hay mucha discusión sobre eso por el impacto en la población y por eso nosotros queremos llamarlo más bien que es un virus asociado a la leucemia, aunque como mencionó el doctor Soto, tiene otras manifestaciones también. O sea, no todas las personas que tengan este virus van a hacer leucemia. No, en realidad se estima que, por ejemplo, en la población japonesa, donde se ha estudiado en extenso, más o menos el 5% de ellos pueden desarrollar leucemia.
En el Perú nosotros hemos hecho una evaluación, tenemos 30 años investigando este virus y más o menos del 2 al 4% de las personas pueden desarrollar leucemia o linfoma o una variedad de malignidad dentro de este virus. Porque este virus tiene varias puertas, desarrolla varias enfermedades diferentes o presentaciones clínicas diferentes. Y una de ellas es de la leucemia, porque ahí fue descubierto en linfomas en Estados Unidos y leucemia en el Japón, entonces, pero tiene muchas otras variedades de presentación. Otras manifestaciones, como dicen. Claro. Doctor, acá en el Perú hay más paraparesia espástica tropical, sí, más que leucemia. Así es. ¿Cuándo presentamos estos síntomas? ¿A qué edad se aparece normalmente? ¿Y cómo se transmite este virus? No, bueno, hay dos preguntas. Voy primero a contestar cómo se transmite. Este virus tiene la característica de... mira, muchos virus se transmiten solamente cuando uno está brotado. Por ejemplo, el sarampión tiene un tiempo corto, la varicela tiene... Los retrovirus en general, uno se infecta de por vida y contagia toda la vida. Son las dos características totalmente diferentes. Entonces, se contagia primero de madre hacia el niño, especialmente cuando una mujer está infectada, no sabe que puede transmitir a través de la lactancia. Casi no se transmite dentro del útero, sino en lactancia. La segunda forma que se transmite es por donación de sangre. Y creo que el Perú tuvo la ventaja de ser el segundo país de América que en el año 97 hacemos despistaje masivo en todas las bolsas de sangre, lo cual ha permitido que en los últimos 20 años más o menos más de 40.000 peruanos no se hayan infectado de ese virus. Y aquí quiero apoyar un poco lo que comentaba el doctor Almeida. La donación de órganos y de sangre debe ser un acto voluntario, un acto de reconocimiento, de solidaridad, de afecto por la población. Creo que debemos educar mucho a nuestra población, a nuestros estudiantes de salud, etcétera, y la donación tanto de órganos como de sangre permite que uno tenga en los bancos de sangre saludable. Por ejemplo, si tú tienes una donación de sangre solamente de reemplazo, tienes 10 veces más chance de que tengas contaminación en los bancos de sangre. Por eso la donación debería ser voluntaria. Ese es el primer aspecto que en el Perú felizmente se ha reducido de manera notable. Y la tercera es de transmisión sexual. O sea, esta es una enfermedad como otras enfermedades de transmisión sexual y por lo tanto las políticas que se hacen sobre prevención de HIV, como es el uso de condón en relaciones riesgosas, es importantísimo. Ahora, quiero recordar que ¿qué es una relación riesgosa? Es cualquier relación fuera de tu pareja. O sea, no hay que mi amiga es simpática, ella es saludable, o que mi amigo se luce muy bien. No, cualquier relación fuera de una pareja estable, uno debería promocionar el uso del condón para proteger varias enfermedades, las cuales se había comentado, hepatitis, SIDA, sífilis, pero también HTLV. Entonces son las tres maneras de cómo se contagia. Ahora, en relación a la presentación de paraparesia, que es una lesión que comienza habitualmente de edad de alrededor de los 30 años, pero se da en algunas poblaciones en personas mucho mayores, pero también tenemos niños. Nosotros en el Congreso reciente hemos presentado 48 personas que comenzaron la paraparesia antes de los 15 años de edad. Sin embargo, el grueso son personas mayores que adquirieron hace muchos años la sangre contaminada o de su madre que les dio de lactar. Ahora, la paraparesia es una condición que afecta a la población de manera sostenida. No puedes caminar bien, no puedes subir una escalera, conforme progresa, ni siquiera puedes subirte a un bus, no puedes trabajar normalmente y muchas personas terminan en silla de ruedas o terminan con lesiones porque están acostadas y entonces hacen escalas y pacientes fallecen. Entonces, la paraparesia además se acompaña de problemas de vejiga, de problemas de intestino, pero esta es una enfermedad que invalida mucho. Imagínate que uno viviera en una chacra en el Cusco o vivir en el Cusco. Subir y bajar una calle en el Cusco es imposible si uno tiene paraparesia espástica. Entonces, esta es una condición que para nosotros nos preocupa sobremanera, porque a la población lo hace más pobre, le afecta, etcétera. ¿Pero hay tratamiento para ello? Hay un tratamiento de rehabilitación y actualmente hay un tratamiento, hemos sacado las guías internacionales hace unas semanas sobre cómo se maneja la paraparesia en formas agudas, pero esta es una enfermedad tan desatendida
que no esté en la lista de las enfermedades desatendidas. O sea, como que a nadie le importa en el mundo. No estoy hablando del Perú, en el mundo. Al contrario, en el Perú se ha dado testimonio, ahora que hemos estado en el Congreso, de varios aspectos que el país quiere tomar liderazgo. Primero, fuimos el segundo país en hacer en bancos de sangre. En segundo lugar, este Congreso fue firmado por el presidente de la República como de prioridad nacional. La carta que fue enviada a la Organización Mundial de Salud fue firmada por 5 ministros en el mundo. Uno de ellos era Abel Salinas, ministro de Salud del Perú. Y este Congreso fue inaugurado por la ministra actual, quien apoyó las labores de la comisión que estamos trabajando en hacer. O sea, el Perú quiere, digamos, apoyar a estos pacientes. Quiere visibilizar. Primero, proponer mejorar el cuidado, mejorar, digamos, las medicinas que se pueden dar, a pesar de que no hay muchas medicinas, hay algunas que no mejorar su entrenamiento para que tengan rehabilitación. En el caso de las leucemias, antes se morían todos antes de un año. Hoy en día, con tratamientos, los pacientes se pueden salvar casi en el 60% cuando se da tratamientos. Entonces, hay una revolución, pero si no se investiga, no se buscan nuevas medicinas, nuevos tratamientos, nuevas vacunas, no vamos a poder avanzar. Y yo creo que, entre tanto, hemos hecho un esfuerzo entre diversos grupos para tratar de hacer las guías nacionales de manejo de esta condición. Yo recuerdo que en el Congreso una doctora había hecho una búsqueda en la página del OMS, OPS, y no existía HTLV1 en ninguna parte de la página, ni siquiera como algo anecdótico, nada. Así es, cuando Fabiola, ella es una doctora de Australia, investigadora de Australia, trae a colación, yo le dije antes del Congreso, le dije, mira, esta es tan desatendida que cuando fuimos a la Fundación Gates, cuando fuimos a la Fundación Slim, cuando fuimos a diversas instituciones, nos decían, no está en prioridades, porque no existe ninguna prioridad. Y entonces, cuando ella hace la búsqueda tú buscas cualquier enfermedad rara, ahí está en la OMS, pero buscas HTLV1, y había un artículo muy antiguo que incluso no tenía que ver con el virus, tenía que ver con HIV. Sí. Y entonces no hay ninguna información. Es más, se ha hecho los programas mundiales de control de enfermedades de transmisión sexual y no está ahí. Se ha hecho programas de control de bancos de sangre y no está ahí. Entonces nosotros propusimos en la reunión que hubo acá, justo existió el personal del Ministerio de Salud de Pronaevas y todos, aprendieron la discusión y el Perú fue uno de los pilotos de decir sí estamos haciendo en los bancos de sangre. O sea, esta es una enfermedad tan desatendida que no figura. O sea, uno quiere entrar y averiguar qué es este virus que produce leucemia y no hay nada. Y entonces ahora sí creemos de que se está trayendo a la luz del mundo la necesidad de que se reconozca. Por ejemplo, en Brasil hay aproximadamente 2 millones de brasileños y en el Perú es probable que haya 250.000 personas infectadas. 300.000 más o menos. Sí, más o menos. 300.000 Doctor, ¿es posible 1%. que nos hagan el despistaje de este virus cuando donemos sangre? Sí. Siempre se hace. Okay. Eso se hace desde hace 20 años, es mandatorio en el Perú y felizmente se sigue sosteniendo la necesidad de hacer. Por eso es que se han prevenido más de 40.000 personas que hubieran adquirido el virus en los últimos 20 años. Hay países de América Latina que todavía no lo hacen y es un error fundamental porque te puede producir cáncer, te puede producir paraparesia, te puede producir una serie de problemas y además puedes contagiar a tu pareja. Claro. Sí, a mí me llamó la atención que, no me acuerdo cuál de los colegas había presentado un trabajo en el cual decía es necesario hacer el despistaje en banco de sangre. Yo decía, pero si eso se hace aquí en Perú. En otros países todavía ni siquiera lo habían reconocido como parte de salud pública. Como En el Perú se hace incluso un simposio sobre trasplantes que fue coordinado por 2 españoles porque, como se ha mencionado, en España es el Centro Europeo de Trasplantes. Y uno de los temas que hay es que ellos están preparados, como se ha comentado, para cualquier persona grave que esté en posibilidades de morir o que tenga muerte cerebral, inmediatamente todo el sistema español se pone en alerta. Y uno de los temas que hay que hacer es saber si el donante tiene este virus, así como se busca otro. Todos los virus. Y por supuesto se estudia todo. Por ejemplo, cuando el cantante Rafael estaba en coma porque tenía una enfermedad hepática crónica, un muchacho tuvo un accidente
muy cercano y felizmente cruzaron en la sangre y este hombre vive después de 10 años, como muchas personas que han recibido donación, pero ahí se discutió qué hacer con el HTLV y los japoneses también tienen el mismo problema, o sea, esta es una condición que es importante, que también el grupo de trasplantes hace estas pruebas, tanto para el receptor como para el donante. Muy bien, agradecemos al doctor Eduardo Gotuso por haber estado hoy aquí en Junta Médica, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Hacemos una brevísima pausa y regresamos con las consultas, ya volvemos. Muy bien, continuamos con los doctores hablando de la donación de órganos. Retornamos con la pregunta de María de Surco. A los 15 años tuve hepatitis, ¿puedo ser donante a pesar de tener este antecedente? Actualmente tengo 60 años. La respuesta es definitivamente sí. Si fue una hepatitis viral, si este virus fue virus A, no deja ninguna secuela, no hay ningún daño y el órgano puede ser trasplantado. Si fue una hepatitis B, el organismo generalmente se cura o depura el virus y no deja secuelas y puede ser trasplantado. Aún si tuviera hepatitis B, pudiera ser trasplantado en receptores que tienen hepatitis B. Y si fuera hepatitis C, de igual manera ser trasplantado en receptores que necesitan un órgano y que tienen hepatitis C. Así que no sería una limitante. Muy bien, vamos con la siguiente consulta, por favor, rapidito, porque nos quedamos sin tiempo. En el Facebook, Clara Polin dice, soy donante, pero he oído comentarios de personas que no quieren ser donantes porque piensan que si llegan graves a emergencias, los dejarán morir. ¿Cómo refutar esa forma de pensar? Bueno, yo creo que hay que tener claro que todo el personal de salud, los médicos, lo que hacemos es salvar vidas. Partimos de ahí, todos tratamos de salvar vidas. Pero hay que definir también que el equipo que atiende a las emergencias no es el que se encarga de los trasplantes. Solamente se activa el sistema de trasplantes cuando el paciente está en muerte cerebral. Y para eso ya hemos hecho todo lo necesario para que la persona se salve. No tenga ningún temor porque toda persona que llega a un servicio de emergencia de cualquier hospital va a ser atendido en la mejor forma. El objetivo es claro, el objetivo es salvar la vida de ese paciente. No hay ninguna intención más allá de salvar la vida del paciente. Todo está enfocado a agotar todos los esfuerzos para salvar la vida. Lógicamente, no siempre podemos ante la severidad del daño. Entonces, y esa persona que llega a la situación de muerte encefálica está, y hay que decirlo claro, está fallecida, ya murió. O sea, la muerte encefálica es una persona fallecida. Solo en esa condición se habla de donación. Hasta antes de eso uno agota todos los esfuerzos para salvar la vida de ese paciente. Sería ilógico pensar que voy a quitarle la vida a uno para darle a otro. Lo primero que intentamos es salvar las vidas. Doctor, y lo otro también importante es que hay un equipo encargado de ver esta parte. O sea, alguien llega a la emergencia, es tratado, y luego de que todos los esfuerzos pues no llegaron a algo bueno, se agotaron, ahí recién se puede llamar a este grupo de personas, porque no existe ni emergenciólogo, ni intensivista, ni médico internista, nadie somos encargados de esa parte. Hasta que ocurra algo, se llama recién a la unidad. Vamos con la siguiente consulta. María Verónica llamó desde San Miguel. ¿Cuál es el procedimiento para inscribirse en la lista de espera para un trasplante? Tengo 40 años y hace 2 meses me diagnosticaron cirrosis hepática. Es interesante. Básicamente hay 3 instituciones de salud, las Fuerzas Armadas y Policiales y el Ministerio de Salud. Uno va al hospital que le corresponde, si uno está en el Ministerio de Salud puede ir, por ejemplo, al Hospital Loaiza y hace sus evaluaciones y ahí se determina si la enfermedad necesita un trasplante. No todas las cirrosis requieren trasplante hepático. Yo puedo tener cirrosis hoy, estoy en estadio inicial, hago mi vida absolutamente normal y no requiero trasplantar. Cuando la enfermedad hepática ha avanzado a un grado moderado de deterioro de la función, recién allí requiero trasplante. ¿Cómo sé eso? Pues con mis controles médicos, el especialista en hígado, en este caso de hígado, me va a decir ya es momento de pensar en trasplantar. Igual uno va de salud, hace sus controles, lo refiere a un hospital que tenga gastroenterología, lo refiere a un hospital que tenga especialidad en hígado y ahí se determina cuál es el momento para decir, bueno, ya es momento de pensar en trasplantar. Hay que acudir a la consulta médica y el médico especialista
en hígado, en riñón, en corazón, en pulmones, nos dirá cuándo es el momento. O sea, no es que yo voy y me apunto en una lista, no. Hay que pasar por una evaluación previa. A ver, Mariana Vergara, ¿hay manera de saber a quién le donan mis órganos o todo es anónimo? Bueno, por ley en el país no se puede dar a conocer quién es el donante y receptor en el caso de los donantes, lógicamente, cadavéricos, ¿no? Pero lo que sí hacemos es darle la referencia, por decir, lo recibió una persona, varón, mujer, de esa edad o con qué diagnóstico, pero no se le identifica a la persona. Eso es por ley acá en el Perú. Ok, muy bien. A ver, más consultas. A ver, Les. Hay un comentario que de Rosa Santa Fe dice, a veces sucede que cuando uno acude a sacar su DNI, no dan tiempo para decir que quiere ser donante y después no hay rectificación. Y eso es cierto, a mí me ha pasado también. Cuando sacó mi DNI, me dieron el DNI y nadie me preguntó nada. Yo decía, quiero me preguntan para decir, y me dijeron, vuelvo otro día, ya está. Sí, eso es cierto, y nosotros estamos trabajando con RENIEC poniendo módulos informativos para que antes de que la persona vaya a registrarse pueda saber las ventajas que puede tener siendo un donante. A la par está RENIEC, estamos en coordinaciones porque está en proceso de renovar el sistema para dar el DNI electrónico. Porque lo que queremos es que finalmente la persona no necesariamente tenga que acudir a RENIEC para inscribirse como donante, sino teniendo ya un DNI electrónico pudiera vía una página web o vía virtual poder inscribirse y ser donante, ¿no? Otra pregunta que mucha gente se hace, y está todos los mitos, ¿no me irán a poner a mí un riñón de una persona que consumía drogas, de una persona que tenga una enfermedad X? Porque la gente no sabe que hay toda una evaluación previa. Cuéntenos. Sí, eso es cierto. Entonces, como hemos dicho, todo el paciente se evalúa en forma completa, en forma integral, para que no haya ningún problema de que pueda transmitirse alguna enfermedad o alguna condición hacia la otra persona. Igualmente, se tiene temor, también dice, y si es una persona, digamos, de mal vivir, por decir... O de otra orientación sexual, que también he escuchado. O delincuentes, ¿no? Sí, o delincuentes. No, nada de eso se transfiere hacia la otra persona. No hay, como dice a veces, un alma que pase de uno a otro. Ajá, muy bien. A ver, la última consultita. Karina dice, mi papá tiene insuficiencia renal crónica y mis hermanas y yo queremos donarle un riñón. ¿Es posible? Eso es absolutamente posible. Comentábamos de que la brecha entre donantes y receptores es muy amplia, no alcanza la donación de órganos de donantes cadavéricos para todos, y entonces aparece esta opción del donante vivo. Se evalúa al receptor, se evalúa al donante o a los potenciales donantes, se ve que esté en una condición médica buena, óptima, para poder vivir, en este caso, con un solo riñón, el donante, porque va a vivir con un solo riñón, que ese riñón que le va a quedar al donante funcione perfectamente, y en esa condición se puede tomar el otro riñón y trasplantar. Lógicamente, si es papá o mamá, la compatibilidad es bastante buena. O sea, ya comparten genes, entonces no va a ser mucho problema la compatibilidad. Allí se prioriza la seguridad del donante, que ese donante vaya a tener una vida de largo plazo sin secuelas. Y eso es absolutamente posible, es una alternativa. En muchos países es hasta el 50% de la donación en riñones y es una muy buena alternativa porque si no, el paciente se queda en lista de espera 1 año, 2 años, 3 años, 5 años o más y se va deteriorando en el tiempo. Claro, ¿no? Y otro punto importante que comentaban los doctores es que a veces nos enfocamos mucho en los donantes ya fallecidos, pero vivos también podemos donar, por ejemplo, la sangre. Ese es un tema importante. No solo estamos hablando de donación de órganos. Cuando yo fallezca voy a donar mis órganos. Sí, pero ¿por qué tengo que esperar a fallecer para donar mis órganos? Hoy hay gente que necesita en los hospitales plaquetas, gente que necesita sangre, y podemos ir y donar voluntariamente plaquetas y donar voluntariamente sangre. De paso, nos sirve para hacernos un chequeo también, porque nos hace una evaluación integral, y donamos plaquetas, donamos sangre. No nos genera ninguna repercusión, más allá de una hincada en el brazo, y estamos contribuyendo a salvar vidas sin poner en riesgo a nosotros mismos. La donación voluntaria es importantísima, como comentaba el doctor Gotuso. Cuando uno va a donar sangre para reponer, muchas veces oculta información. Cuántas parejas sexuales, cuántas conductas de riesgo, oculta información. Pero en cambio, anónimo, ¿no? No vas a poner el nombre. Claro, pero no, cuando uno dona, pone nombre. Sí. Cuando uno dona, pone nombre y tiene que ser identificado, porque si encuentran... Cuando dona sangre. Si sangre o plaquetas, si encuentran un dato, pues me notificarán, ¿sí? Pero uno puede ir y donar, no tiene que esperar, como digo, a estar fallecido. Hay gente que necesita esa donación
nos ayuda a todos. Y una persona puede donar hasta 4 veces al año sangre, el varón, y una mujer puede donar hasta 3 veces al año sangre. Ahora, ¿qué hay con las personas que tienen tatuajes? Porque incluso en los hospitales a veces no les dejan donar porque dicen que están tatuados. Y bueno, ya no es una contraindicación ni para donación de órganos ni para tejido. Todo paciente con mucho se evalúa, se hace toda una evaluación y se puede hacer el proceso. En el caso de sangre, por ejemplo, tiene que haber pasado 1 año desde el momento que se hizo un tatuaje. Y su criterio es semejante que se hace cuando va a ser un donante de órganos. Muy bien. A ver, a modo de conclusión, el cuerpo de la persona fallecida no se desfigura por la extracción de órganos y o tejidos con fines de trasplantes. ¿No? ¿Algo más que quieran añadir, doctores, que se nos acaba el programa? De hecho, la donación de órganos es importante. Hay personas, adultos, niños, que hoy en día, se comentó, necesitan de un órgano para vivir. Esa donación de órganos es importante. No todos tienen un donante vivo y entonces están a la espera, están en esa lista de espera de donantes. Y siendo nuestra tasa tan baja de donación, tenemos que educarnos, tenemos que cambiar. Este programa sirve muchísimo para ese tema de educación, para decir que esos órganos que va a donar nuestro familiar que falleció van a ser bien utilizados, van a ser utilizados en una madre que tiene hijos, que está manejando una familia, de un padre que está trabajando, de un niño que requiere un órgano para vivir. Los órganos van a ser bien utilizados y van a salvar muchas vidas. Bien, doctor Almeida. Sí, bueno, recordar finalmente que si decidimos ser donantes, hay que comunicarlo a la familia y pedir no solamente que lo sepa, sino que respeten esa decisión. No, agradecemos al doctor Félix Carrasco y al doctor Juan Almeida por haber estado hoy en Junta Médica y por supuesto, Leslie, tu recomendación también. Sí, hemos visto ahora que donar es un acto de amor y también sobre todo que hay todo un equipo especializado para hacer las donaciones. Toda persona que tenga enfermedad crónica, que tenga sus evaluaciones constantes por sus médicos, les indicarán si requieren un trasplante, cuándo lo van a requerir y se va a comunicar con todo este sistema que está muy bien organizado y que es un sistema muy bueno y que da unos frutos que ustedes han visto, como este niño, una vida futura. Muy bien, ¿no? A ver, póncheme bien, por favor, lo que dice en esta taza, porque donar órganos es salvar vida. Nos vamos, esperamos, ¿no?, que la población haya entendido este mensaje, ¿no?, y que logremos cambiar un poco, ¿no?, estas cifras que son lamentables todavía. Nos vamos, hasta mañana, que tengan un buen jueves. Chao.